Hey amigos y amigas, hoy 11 de marzo del año 2018, pues una vez más estamos con el gusto, la felicidad y la dicha eterna de siempre de poder hacer un podcast más en Razonando la realidad, lo que sucede y fue la realidad externa y la realidad interna, lo que sucede en ella, tanto en la realidad externa como en la realidad interna, y como estas dos realidades al final de cuentas tienen que entrar en una dinámica de experiencia. Y pues en esta ocasión, para abordar uno de los temas que no podemos dejar de seguir atendiendo, porque hay muchos temas relacionados, asociados e interrelacionados, pues prácticamente con la realidad. Entonces, si queremos hablar de la realidad y queremos entender a la realidad, pues tenemos que determinar varias verdades en ella. Una que podemos determinar de ella es que pues es la realidad externa, ¿no? Está hecha de materia, ¿no? Y que nadie me puede refutar tal afirmación que acabo de decir. O sea, toda la realidad externa está fabricada, estructurada de materia. Y que esta materia pues tiene tres zonas donde su rango queda muy claro de densidad. O sea, hay una materia sólida, es un rango en el que vibra la materia. Hay otro rango en el que vibra la materia y es una materia líquida. Y hay otro rango en que la materia vibra y es un rango en forma de gas, la materia gaseosa. No hablo de las gaseosas, sino hablo de los elementos que se manifiestan en nuestra realidad en forma de gas o por su densidad. Y pues es importante que la realidad la entendamos, la comprendamos desde una perspectiva donde la ciencia no tiene duda, pues, en relación en la dimensión en la que de alguna manera existimos. Esta materia pues se puede estructurar en la tabla periódica y que solo se requieren nada más 3 elementos para formarla, igual como el triángulo, como el modelo geométrico del triángulo. O sea, se requieren 3 vértices, 3 aristas, 3 ángulos, el triángulo. Entonces requerimos tres elementos que nos permitan dar estructura al átomo, porque toda la materia está hecha por átomos. Pero obviamente cada átomo pues depende de qué elemento estemos hablando, pero al final de cuentas son átomos. Ahora, nada más se requieren 3 elementos para poder estructurar a todos los átomos de todos los elementos de la tabla periódica. Y esos 3 elementos son el protón, el neutrón y el electrón. Dejando claro pues entonces estas verdades científicas comprobables, porque del electrón pues es en la era en la que vivimos, en la era electrónica. O sea, tenemos total control y dominio sobre la materia, sobre los elementos pues que existen en nuestra dimensión en forma de materia, en sus respectivos estados de densidad. Entonces, si toda la materia más pesada pues se tiene que ir hacia el fondo, y de esa manera se va escalando, digamos, la materia, una se va imponiendo sobre la otra, hasta que al final de cuentas, o sea, la materia que queda en la parte más alta pues sería la materia más ligera, y a esta damos por llamar atmósfera. Sabemos perfectamente bien que esta atmósfera está compuesta, bueno, al menos así es como se replica y como se informa, ¿no? O sea, yo no lo he comprobado, pero me gustaría que se hiciera un experimento, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de nitrógeno tiene la atmósfera y qué porcentaje tiene de oxígeno la atmósfera? ¿Y qué otros gases están siendo parte de la atmósfera? Como se dice cacaraquear, el dióxido de carbono. Entonces,
pues es complicado a veces poder obtener datos de los cuales no exista duda de que están certificados como datos reales de nuestra realidad. Más ahora con esto de que hay cambio climático, en fin, todas las teorías, porque al último terminan siendo teorías, en relación a lo que está sucediendo en nuestra realidad dimensional material, donde existe pues algo que le llamamos clima, pero en realidad el clima vendría siendo como una interacción de todas las energías que se dan en nuestro escenario de vida. Y voy a mencionar 4 palabras que parecieran un tanto subjetivas, pero no, sí tienen sentido, porque cuando decimos es que se trata de los 4 elementos, pues sí, se trata de los 4 elementos, pero hay que entender a estos 4 elementos. No nada más es, yo sé cuáles son los 4 elementos, sí, ¿y qué te ganas con saber cuáles son los 4 elementos? Sino hay que entender a los 4 elementos, cómo es que ellos los podemos sintetizar y cómo es que estos 4 elementos, final de cuentas, nosotros ponemos el 5.º elemento con nuestra conciencia y activamos toda la energía, ¿no? Entonces, un elemento es la luz. La luz que irradia el sol, que todos sus radios de luz, ¿verdad? Porque radio y rayo, o sea, viene siendo lo mismo, o sea, todos sus rayos de luz, bueno, ¿y cómo son? Geométricamente hablando, ¿cómo se diría? Bueno, todos sus radios de luz son radiales, o sea, tienen dirección radial. ¿Qué significa? Que van a cubrir una área esférica, una área circular, un área circular. Sí, porque aquí hay que dejar muy claro, ¿qué es un área circular? Bueno, un área circular es en un plano bidimensional. Y una área esférica significa que estamos hablando de 3 dimensiones. Pero muchas veces las personas requieren a veces hacer este ejercicio, digamos, espacial en un momento dado, ¿no? Pero eso se debe al eje de coordenadas. O sea, la pregunta sería, tenemos un punto, entonces queremos saber cuántos cuadrantes puede tener un punto. Entonces vamos a observar que del lado izquierdo va a tener 4 y del lado derecho va a tener otros 4, o sea, existen 8 cuadrantes, o sea, existen 8 cubos, 8 cubos geométricos alrededor de un punto. Entonces, dependiendo desde qué perspectiva, desde qué cubo estamos viendo, ¿verdad? Hacia dónde, sí, a lo que quiero llegar es a esto. Tenemos un punto, ¿de acuerdo? Y queremos saber, en un momento dado, después de una interacción, después de un proceso, ubicarlo a dónde va a terminar resultando. Entonces, para poderlo ubicar, requerimos 8 cubos alrededor de él. Y que estos 8 cubos, todos van a tener, ¿verdad?, un punto o un vértice en común. Entonces, ahora sí puede imaginarlo. O sea, imagine un punto primeramente y luego ahora imagine 8 vértices que están hechos por un solo punto y que giran alrededor de este punto. Entonces va a poder ubicar de alguna manera el espacio o el volumen, que habría que corregir, porque en vez de hablar de espacio deberíamos de hablar de volumen. Entonces hay 8 volúmenes en forma de cubo que están alrededor, y de esta manera nosotros podemos tener 8 cuadrantes. Ahora sí, ya por eso cuadrantes, exactamente 4 cuadrantes, por eso se llaman cuadrantes, porque hay 4 del lado izquierdo y 4 del lado derecho. Esa es una forma de verlo. Cuando lo ves en vertical, cuando lo ves en horizontal, entonces ves 4 superiores y 4 inferiores. Entonces ya podemos dimensionar al punto. O sea, para poder dimensionar al punto desde una perspectiva geométrica, hay que entrar en 8 cubos y unirlos a todos en un solo vértice, y de esa manera queda dimensionado el punto. O sea, cubrimos todas las posibilidades a donde se... Sí, porque si te digo son 8 cubos infinitos, entonces ya, o sea, ¿para dónde se me va el punto? Para donde se vaya, yo tengo que, en un momento dado, dependiendo del proceso, de la interacción, el choque, en fin, porque quiero pronosticar hacia dónde va a quedar, hacia dónde se va a mover.
Entonces a la hora de hacer un cálculo, pues, o sea, y meter datos en una computadora, tendríamos que manejar 8 cubos. Bueno, quizás a algunas personas les cueste trabajo, o sea, hacer, ¿cómo se llama? Ejercicios en la mente de topografía. O sea, trabajar, digamos, imágenes topográficas a nivel mental. Platicadas, no dibujadas. O sea, simplemente, porque a veces es más fácil poder transferir una imagen en una conversación que quererla dibujar, porque si me dices tú, a ver, dibújalo. Y vas a ver lo complicado que es. Por eso entonces se tienen que manejar en cuadrantes. Hacemos una cruz, ahí tenemos 4 cuadrantes. Estamos viéndolo desde un lado, ya sea de izquierda o derecha, o lo estamos viendo de arriba o de abajo. Y volvemos a hacer otros 4 cuadrantes. Otra cruz. O sea, al final de cuentas, si quisiéramos resumir eso, tenemos 2 cruces. O sea, dependiendo de dónde lo veamos, siempre vamos a ver 2 cruces. Bueno, digamos, esto es queriendo platicar un poquito de cómo a veces la geometría entra en el ejercicio, pues, o sea, de trabajar con los puntos de imaginación. Y a partir de ahí, pues, se puede crear toda la realidad geométrica. O sea, con un punto podemos crear todas las formas, conocidas y no conocidas, conocidas y no conocidas. Pues sí. Bueno, entonces, volviendo al punto, nuestra realidad, por decirlo así, estamos como en un cuadrante dimensional. Debería haber otros cuadrantes en caso de que existiera una realidad similar, parecida a la de nosotros. Pero en este cuadrante de realidad dimensional en el que existimos, pues vemos claramente un comportamiento de la materia que no nos deja lugar a dudas, pues, que ella existe, que ella es real, que es material, y que nosotros interactuamos con esta materia, hacemos máquinas o generamos aparatos electrónicos, en fin, hacemos y deshacemos con la materia, y que no se diga con todos los elementos, aluminio, acero, níquel, cobre, o sea, tenemos pleno conocimiento del comportamiento de cada uno de los elementos y nos aprovechamos precisamente de ellos para nuestro servicio, de nuestra existencia y de nuestras vidas. Nada más que había que aclarar una cosa, ¿no? O sea, no lo hacemos eficientemente, porque en última instancia, si una sociedad razonara y se cuestionara y se preguntara, o sea, ¿cómo podríamos disponer de los recursos más eficientemente y con más humanismo? Pues lo primero que haría es decir, tenemos que derribar el sistema en el que existimos. No, definitivamente. Y movernos de rumbo, ¿verdad? En vez de ser el interés material el que promueve dónde se hace una casa, dónde se hace X construcción o que se manifieste cierta creación y que se tiene que aceptar, pues entonces por eso el mundo urbano está como está. O sea, no hay diseño, pues, digamos, global. Ahora, esta es otra palabra, ¿no? Que últimamente, o sea, está más inyectada en todas las conversaciones. ¿Cuántas veces usamos la palabra global, o sea, al día? O sea, cada individuo, ¿cuántas veces usa la palabra global? O globalizar. Entonces, de alguna manera estamos bien programados, pues, con el globo. O sea, todo es globo. Estamos globalizados. Pues sí. Dice, aún no sabe qué es lo que es estar globalizado. Todavía, fíjense nada más. Sí, señores, voy a tener que decir el chiste de en esta ocasión. Sí, qué seriedad, de veras. O sea, no entienden de qué se trata. Estamos globalizados, señor. Todos estamos globalizados todos. O sea, todos tienen que creer que existen en un globo que gira. Dice, y por todos lados, o sea, globo, puros globos. Aunque existe la otra palabra que se llama burbuja, ¿no? Dice, todo es una burbuja. Pues sí, o si no es burbuja, es un globo.
Bueno, el que esté girando, pues así es, señor. Bueno, lo que siempre digamos que nuestro lema de terraplenistas es: nosotros no giramos alrededor de nada, de ninguna idea, así, de ninguna creencia. Nosotros no damos vueltas alrededor de nadie, señor, y menos le damos vueltas para irle a cobrar, ¿no? Bueno, es un chiste, ¿no? Pues sí, señores. Entonces ya sabemos qué es lo que es ser un individuo globalizado a nivel mental. O sea, sí, porque todo lo ve como global, pues. Y obviamente pues lo asocia a la cuestión del comercio y los productos, ¿no? Pues sabes que este producto es de China, que este es de Pakistán, que este es de México, que bueno, de todas partes del mundo. Entonces, en ese sentido, pudiera tener coherencia, ¿verdad? Decir, no, es que estamos globalizados. No es que estamos globalizados por los productos, estamos globalizados porque todo el mundo cree, y deja tú que crean. El problema es que asumen una postura a veces hasta un tanto violenta y ofensivas en relación a defender pues la creencia, la teoría de que la realidad tiene forma de globo, ¿no? Y que además de que tiene forma de globo, pues que gira, y que gira a 1000 millas por hora. O sea, imagínense, oye, ¿qué velocidad? Me pregunto, yo me cuestiono, ¿no? Cuando ves esos entrenamientos que le dan a los astronautas, que les ponen a dar vueltas, ¿no? Y lo que les ves la cara así que se les empieza como a estirar, ¿no? O sea, y a vibrar el cachete, como si el rostro se les fuera a arrancar. ¿A qué velocidad sucede? Pues a una X velocidad. Obviamente no sucede a 1000 millas por hora, porque significa que estaríamos igualando la velocidad de rotación del planeta Tierra. ¿Qué máquina pudiera hacer tal cosa, no? Si a esa velocidad, o sea, podemos a velocidades mucho menores, casi nos arranca la velocidad, nos arranca casi la carne. Imagínense a 1000 millas por hora. Pero qué interesante, ¿no? Aquí estamos todavía de pie, todos, a nadie le pasa nada, no sucede nada. Bueno, ¿será porque todo está tan estático y nada se mueve? Hasta ahí vamos a llegar en esta ocasión, porque pues sí, creo que es más que suficiente, ¿no? Por el día de hoy.